Bienvenidos, queridos amigos de NS, a este espacio de Hacia el Encuentro con Dios que este equipo prepara, este equipo de NS Perú, para ustedes semana tras semana con algún invitado que nos ayude a profundizar nuestra fe. Una alegría saludar a todos los amigos que a través de las distintas plataformas van a ver este espacio en distintos horarios y modalidades. Vamos a saludar hoy en conexión virtual, como ha venido siendo estos últimos encuentros con nuestros invitados, esta vez con alguien de casa, con alguien de la familia de NS. Nos vamos a conectar, estamos conectados en realidad virtualmente ya hasta la ciudad de Lima. Estamos en Arequipa nosotros y él está en Lima. Saludamos a Henry, a ver si me aprendí tu nombre bien. Quiero saludar a un miembro de nuestro equipo, del equipo de NS Lima, que es Henry Fermet Moreno Tabisco. A ver si me lo aprendí bien. Henry, bienvenido. Él es miembro del equipo de Lima, presentador, guionista, participa en un espacio muy bonito que hemos dicho otras veces que se llama La House. Últimamente estamos con el Contacto Espiritual y otros proyectos que es precisamente sobre eso que le vamos a preguntar. Henry, no sé si he dicho algo incorrecto. Bienvenido a este espacio de Hacia el Encuentro con Dios. Hola Hernán, un gusto hablar contigo. Muchas gracias por la invitación hacia el Encuentro con Dios. La verdad que todo un honor estar allí en el programa. Estamos aquí listos para colaborar. Has dicho todo correctamente, con mucha generosidad además. Y bueno, tú me dirás para qué somos buenos. Bueno, lo que yo me he olvidado de decir y es importante es que eres primero esposo, esposo no sé ahora cuántos años, y padre de, yo perdí la cuenta, por lo menos, no sé si 5 o 6 hijas, y no sé si alguna más en el cielo, que creo que eso es lo importante de tu misma vocación, ¿no? Sí, yo creo que eso es lo principal, lo esencial. Esposo, padre de familia de 6 niñas, de un niño que está en el cielo, y esta es la tarea principal, de ahí como que surge todo lo demás. Es verdad. Todo. Sí, es verdad. Y bueno, habría tantas cosas que decir, pero antes de la grabación también te comentaba, y creo que algún amigo que por allí recién conecta con nosotros o te ve, porque tu voz a lo mejor sí le suena, pero Henry, ¿cuántos años vas en esta locura? Primero, ¿dónde naciste? ¿Quién te obligó a todo esto? ¿Y cuánto tiempo vas en esto? Porque queremos hoy hablar de una misericordia de película acerca de la grabación de un corto de la parábola del buen samaritano, inspirada en, digamos, en el comentario del padre Rodrigo Molina, inspirador de estos medios. Y bueno, no sé si él mismo tiene algo que ver en tu historia como esposo, padre y ahora de misión. Muy bien, pues soy un misionero colombiano en este momento, pero antes no lo era, por supuesto. Ya andamos en estos caminos de la misión desde el año 2003, que fue cuando conocí esta obra de Nuestra Señora del Encuentro, o sea, ya casi 17 años. Caramba. Así es. Tuve, digamos, la fortuna de poder conocer a mi esposa, Paola, donde estudié artes escénicas en una academia en Bogotá. Soy colombiano, soy bogotano, tengo 50 años. Y en ese entonces, pues tuve la oportunidad de conocer a Paola, nos conocimos en la Academia de Arte, estudiamos artes escénicas como carrera profesional durante 5 años. Previo a haber estudiado artes escénicas, tuve también la oportunidad de hacer una carrera, estudié ingeniería civil, me gradué, ejercí 2 años la ingeniería, pero bueno, no era lo mío, estaba por allí cumpliendo ciertos compromisos, pero en realidad no era lo que más me llamaba la atención. Así que un buen día salí por allí y con ese pensamiento de artes escénicas que siempre me había gustado, y tuve la oportunidad de ingresar a esta academia. Como digo, allí conocí a Paola, y luego de haber egresado, estuvimos trabajando un tiempo en algunos proyectos escénicos, hasta que conocimos la obra de Nuestra Señora del Encuentro con Dios, cuyo inspirador es el Padre Molina. Nos llamó poderosamente la atención, inmediatamente enganchamos, y allí fuimos a presentarnos, y dijimos, bueno, ¿le sirven para algo a algunos actores? Le dijimos allí al padre que nos enganchó, y dijo, sí, claro, vengan para acá. Así que lo primero que hicimos fue algunos proyectos con jóvenes, algunos eventos, porque manejábamos toda esta parte escénica, y ya luego nos fueron presentando los medios de comunicación NSE a nivel de radio, a nivel de televisión. Estuvimos trabajando ahí en Bogotá del año 2003 al año 2009, 6 años, y luego nos hicieron una invitación para salir del país. Nos dijeron, Abraham,
sal de tu tierra y de tu parentela. Vía telefónica, aceptamos con Paola, siempre hemos sido así como muy de primer impulso, y nos fuimos para Chile. En Chile estuvimos trabajando con los medios de comunicación NSE, con 6 radios comunitarias en Santiago de Chile, un poco menos de 3 años. Luego la misión nos llevó aquí a este bello país del Perú. Estuvimos en el Cusco hasta el año 2018, desde el año 2011, 2012, y ahora nos encontramos en la ciudad de Lima. Bueno, en Cusco también estuvimos trabajando en radio y televisión, y ahora aquí en la ciudad de Lima llevamos ya un poco más de 2 años con el favor de Dios. Es así como el recorrido, así que hemos llegado aquí por pura gracia de Dios, porque nos tomó, tuvo misericordia, que ya hablaremos bastante de ese tema, y aquí estamos sirviendo con el favor de la Virgen. Qué bello, gracias por ese y también por ese intento resumen en unos minutos de toda una vida. Y ya tu hija mayor incluso, ya creo que ya no está en casa y todo, pero cuéntanos, Henry, ese momento de entrar a artes escénicas o conocerte con tu esposa o con quien vendría a ser tu esposa, ¿cómo era la fe de un Henry antes? ¿O también hay algún suceso que, digamos, le da mayor impulso? Pues mira, la verdad era que yo hacía parte de esas familias católicas simplemente por tradición, pero básicamente mi compromiso era ir a los matrimonios y a los funerales, pare de contar, o sea, ni siquiera misa de domingo. De hecho, solamente había recibido el bautismo, con una gracia muy grande, pero ni siquiera había hecho la primera comunión a mis 28 años. Con esas ideas de, bueno, lo harán cuando ellos quieran, si es que están convencidos, etcétera, etcétera. Por eso digo que fue en realidad un toque de Dios y una misericordia muy grande a través de la Virgen Santísima. Ese fue el medio fue la Virgen, porque me acuerdo que el haber conocido a Paola fue haber tenido la oportunidad de empezar a ir a unos grupos de jóvenes que hay allí en Bogotá. Ah, mira, a través de tu novia entonces en ese momento. Así fue que me llegó. Esa fue, digamos, la gran bendición. En su momento mi novia, ella me invitó, conoció un grupo de jóvenes. Lo bonito fue que siendo los dos universitarios, pues decíamos, uy, un grupo de oración, no, ¿qué vamos a hacer allá? Vamos a empezar allá a cantar y a bailar, que no, eso no es para nosotros. Y encontramos un grupo de jóvenes universitarios, todos universitarios, y fue como la primera gran sorpresa, que hace toda esta gente aquí, que es como nosotros. Rezaban el rosario cada semana, todos los lunes, se reunían, se escuchaba un poco la palabra de Dios y nos empezó a gustar. Así que ahí estuvimos cerca de 2 años y ahí fue donde la Virgen nos agarró, ¿no? Qué bello. Nos dimos cuenta que teníamos que organizar nuestra vida, porque de hecho Paola y yo, una vez que nos ennoviamos, nos fuimos a vivir juntos, pero ahí nos dimos cuenta que no estábamos haciendo las cosas bien. Sentimos en el corazón que la Virgen nos pedía que nos casáramos y ese fue el primer gran paso de fe. Qué bonito. Así que ahí entró todo el paquete, hice primera comunión, confirmación, pero lo bonito fue que lo hizo con fe, o sea, lo hice convencido, no como un requisito, sino que sentí el llamado de que tenía que confesarme, tenía que poner toda mi vida en orden, ¿no? Y todo, como digo, gracias a la Virgen a través de Paola y por ahí llegó la bendición. Qué bello, qué bello. De esto habría que hablar en otros momentos, aunque ustedes lo hablan y les compartimos y les invitamos a todos que lo escuchen a través de La House, un muy bonito espacio que en redes sociales también siguen toda una temática de temas de familia, etcétera, que está muy bien. Henry, bueno, qué bonito en esta historia de misericordia que ciertamente tenemos todos, pero de venir también de esa parte fría, por así decirlo, o de búsqueda, y en el campo cultural, en el campo universitario mismo que has mencionado, al tema al que te hemos invitado hoy, nuestra fe, que parece ya anticuada, así toda medieval en el sentido peyorativo, porque en realidad no lo es, tiene algo que decir en el campo de la cultura, en el campo escénico, en el campo de las artes, o no debería más bien abstenerse y dejar a los artistas que hagan lo suyo. Por cierto, tu misma época, digamos, de madurez, juventud, coincidió con un papa también artista, San Juan Pablo II, y muy mariano. ¿La iglesia tiene que sustraerse a participar en este ambiente, Henry? Sí,
Y yo creo que lo ha hecho. Lo que pasa es que muchas veces desconocemos esta información. De hecho, yo mismo me he gustado mucho a San Juan Pablo II, ahora, en la época de mi conversión y de fe, porque en ese entonces, pues, no significaba nada para mí, pero ahora sí que ha significado. Y lo que me ha dado es el conocimiento de las grandes cosas que ha hecho la Iglesia, sobre todo en el campo del arte y la cultura. El mismo Papa Juan Pablo II tiene un documento precioso que es la Carta a los Artistas, donde invita a todos los artistas a poner ese arte a través de las artes escénicas, de la pintura, de la música, inclusive habla de los medios de comunicación, al servicio de la evangelización, al servicio de una auténtica cultura de la vida. No como se suele pensar, el arte por el arte independiente de las cosas de Dios. Creo que ahí está el gran error, ¿no? No solamente en el campo de la cultura y del arte, sino en todo campo, en el campo de la ciencia, de la productividad, cuando nos apartamos de Dios. Entonces yo creo que la Iglesia sí que lo ha hecho. De hecho, en las artes escénicas, que fue mi especialidad, lo que yo estudié, hay de hecho un género artístico, escénico que uno estudia que tiene que ver con la parte religiosa. Por ejemplo, los autos sacramentales. Es verdad. Los autos, claro, los autos sacramentales son una riqueza de las artes escénicas allí en el siglo de oro español. Calderón de la Barca. Calderón de la Barca, Lope de Vega, Tirso de Molina, que llevan las artes escénicas para la evangelización. Como grandes catequesis. Es un tesoro que tenemos. Uh-huh. Así es, se solían hacer representaciones en los atrios de las iglesias, la gente acudía, era toda una catequesis. También existía otro género que eran las moralidades, pero en general el auto sacramental, digamos, era lo más fuerte. ¿Qué hablar del campo pictórico, toda la parte religiosa? Si muchas veces damos una visión de lo que es, por ejemplo, hoy Europa. Europa es católica y lo podemos ver en las manifestaciones artísticas, en las pinturas, en las grandes iglesias, en toda la parte artística, ¿no? Es decir, lo tenemos más cerca de lo que creemos, pero como que tenemos una venda allí. Henry, te tengo que invitar a una pausa, que me avise el equipo técnico aquí, pero nos dejas con la miel en la boca, porque ciertamente es como redescubrir todo esto que realmente forma parte de nuestra esencia, nuestra cultura, pero a veces no sé, nos hemos acostumbrado, nos lo han enceguecido, etcétera, y muy bien nos viene para hablar también de esta, que hemos querido llamar hoy día al tema, una misericordia de película, porque no nos vamos a quedar solo en este aspecto, sino vamos a avanzar un poco más, lo que el Padre Molina también pudo intervenir en este espacio. Te invito a una pausa y a los amigos de NSE también una brevísima pausa. Estamos con Henry Moreno, miembro de este equipo de NSE que trabaja en la ciudad de Lima. Nos va a hablar acerca de una parábola que está llevada en un cortometraje. Enseguida continuamos. Continuamos, queridos amigos, en su programa Hacia el Encuentro con Dios, en este segundo bloque, que agradecemos a nuestro invitado su perseverancia, dado algunas dificultades que han surgido, y también a la insistencia de nuestro productor, que ha permitido que podamos completar todo este espacio que está muy enriquecedor, particularmente nos gusta mucho y tiene que ver directamente con NSE, que vamos a ir avanzando. Si alguien recién se conecta con nosotros, nos acompaña un miembro de nuestro equipo, Henry Fermet Moreno Tavisco. Él es miembro, como he dicho, de nuestro equipo, está ahora en la ciudad de Lima y él ha participado, entre otras cosas, participa en un espacio, en tres espacios de radio que tenemos, y él es director de artes escénicas. No sé si lo digo bien, Henry. Nuevamente, bienvenido. Gracias por estar aquí. Como habíamos dicho al inicio, esposo y padre de familia, donde decíamos que de allí brota lo demás. Henry, nuevamente bienvenido y gracias por estar con nosotros. Bueno, aquí continuamos firmes para dar este testimonio tan bonito de toda esta obra de NSE, que hablaremos al final sobre los cortometrajes, sobre todas estas producciones que está haciendo NSE y que fueron un sueño del padre Molina en su momento. Así es, porque te hemos invitado a hablar, muchas gracias, sobre esta parábola del buen samaritano. Y habíamos visto en el bloque anterior que la iglesia no es ajena a las expresiones de arte, de suyo brota
y se configuran nuestras realidades, Henry, ¿verdad? No solo en Europa, incluso en América Latina nos enorgullece muchas cosas de nuestra arquitectura, por ejemplo, que es obra del arte inspirada por la fe. ¿Podría resumir algo más para dar pie y ver un poquito el Padre Molina si también hizo algo en este campo, Henry? Yo creo que lo que habría que decir es entender la intención que siempre ha tenido nuestra iglesia cuando ha utilizado las manifestaciones artísticas, como las artes escénicas, como la pintura, como la música, como un medio para, y creo que ahí podemos anudar las ideas con el Padre Molina. La iglesia siempre ha utilizado estas expresiones del arte para la evangelización, para poder llegar y meterse en la cultura, para poderse meter en la vida de los hombres y llegar con las expresiones de la verdad, de la belleza, de la bondad, del bien. Y qué decir, solamente basta salir a la calle y ver una iglesia en sus distintas expresiones arquitectónicas, el impacto que causa espiritual a cada uno de nosotros, escuchar una bella pieza musical de arte religioso, por ejemplo, cuando se acompaña la liturgia, tantas manifestaciones. Y creo que el Padre Molina siempre fue muy consciente de esto. Cuando él empezó a pensar en los medios de comunicación de NSE, cuando ni siquiera había un micrófono, cuando el padre hablaba de que los medios de comunicación eran el aerópago moderno, el púlpito moderno, y que ya cuando tuviéramos nuestra radio y nuestra televisión y todo el mundo escuchaba al Padre Molina, por los testimonios que uno escucha, y decían, pero el Padre, ¿de qué está hablando? Si ni siquiera tenemos un micrófono. Un soñador. Claro, el Padre, pensarían algunos, habrá que aterrizarlo, porque ¿de qué está hablando con todos estos problemas que tenemos? Pero el Padre, como sabemos, siempre fue un hombre de fe, daba las cosas por hecho y simplemente se ponía a la labor de los medios que la providencia enviaba. De esta manera fue que empezó a pensar en los medios de comunicación, y yo recalcaría eso, que el Padre fue fiel con la iglesia en pensar el medio de comunicación como un medio para la santidad, como un medio para la evangelización. En ese sentido están perfilados nuestros medios de comunicación, Hernán. Qué bonito. Me has hecho, perdona acá un paréntesis, Henry, pero este inventor, el señor Marconi, las primeras antenas, precisamente con Radio Vaticana, esa sintonía de nuestra fe, como dices, para irradiar, y seguramente el Padre Molina, como todos los hombres de Dios, en esa sintonía, ¿verdad?, de la necesidad del hombre. Mira, Henry, aquí el Padre nos ha dejado escrito una frase que creo va muy bien con lo que nos vas diciendo y nos da pie a seguir avanzando, ¿no? Decía el Padre, no tengo aquí el año, pero escribí en una charla, en un retiro, repitiendo Jesús tan reiteradamente que Él es la luz, que ha venido solo para iluminar la manera de ser de Dios, según la cual debemos los hombres configurarnos. ¿Cómo no va a Jesús desear ser puesto en los medios de comunicación que están hechos para transmitir noticia, para manifestar, dar a conocer, y cuyo valor depende y está en razón directa de la eficiencia relevante, manifestante que tienen? Y termina de un modo como retándonos, Henry, a todos, ¿no? Si amamos de verdad a Cristo, autor de la ciencia y de la técnica, y que la desea usar como vehículo de ser luz, podemos quedarnos indiferentes ante estos hechos y seguir permitiendo que la ciencia y la técnica sea robada a Cristo, su autor, para emplearla en contra de Él. Muy bello. Me hiciste pensar en una cosa que... Voy a contar dos cosas, primero que todo. Yo no tuve la oportunidad de conocer personalmente al Padre Molina, pero sí que me considero un fruto del Padre Molina. Es un poco como lo que decía San Pablo, ¿no? San Pablo decía, Pablo sembró, Apolo regó, pero Dios es el que da el crecimiento. Yo creo que el Padre Molina sembró y sembró mucho. Y muchos de sus hijos han regado y los medios de comunicación son una realidad. Pero alguien me contaba que también el Padre Molina en su momento pidió que ojalá llegaran unos artistas para la obra. Fíjate, ¿por qué lo cuento? Porque con mi esposa, pues somos eso, fuimos formados en la parte artística. Lo cuento no para darnos realce a nosotros, porque ¿quiénes somos nosotros para darnos realce? Lo cuento sobre todo para afianzar la palabra y la fe del Padre Molina y saber cómo Dios maneja sus hilos desde arriba para llevar a cabo sus obras. Entonces, cuando yo pensaba en esto, y aquí está el segundo aspecto,
a veces yo me preguntaba, bueno, ¿quién soy yo dentro de los medios de comunicación? Entonces pensaba, Juan el Bautista decía, voz que clama en el desierto, y si alguna vez yo estoy ahí delante de San Pedro, tendré que decir, voz que hablaba en la radio y que el Padre Molina nos trajo aquí a hablar y a evangelizar. Porque, claro, cada quien tiene, a lo que voy es a que cada quien tiene una misión muy concreta que Dios le da en la vida. Algunos nos ha traído a los medios de comunicación y tenemos que cumplir de manera muy sencilla y muy humilde con eso que nos ha puesto, sin mayores relevancias, sin dejarnos desorbitar por lo que hoy los medios de comunicación nos plantean afuera, el éxito, el rating, sino llegar con el mensaje de la verdad, poder cumplir esa misión día a día. Creo que el Padre Molina eso lo tenía muy claro y esperemos que podamos ahí como un poco haber heredado, siendo sus hijos, un poquito de ese impulso que tenía el Padre Molina. ¿Y no es un poco a veces abrumador, Henry, quizá los recursos, las circunstancias como sencillas, austeras, con la que se abre una semejante misión y, digamos, frente a gigantescos contrincantes, como acabas de mencionar, que se basan en rating, publicidad, miles de dólares y todo, ¿no parece un poco abrumador? ¿Qué nos diría? Tú ni yo hemos conocido directamente al Padre Molina, por misericordia de Dios. Él ha sido el instrumento para vivir la fe que intentamos seguir a través de la Virgen, ¿verdad? Entonces, ¿no resulta un poco desalentador un panorama así? ¿Qué nos diría? ¿Tú qué crees qué podría decir el Padre Molina a ti y a mí y a los amigos que nos escuchan y nos ven, ya que vemos algo gigantesco que a veces uno dice, yo no puedo con esto, ¿no? Que tenemos que fiarnos en la providencia, que tenemos que tener fe en la providencia, que el sostenimiento de estos medios de comunicación que solo dependen de las personas que contribuyen, que hacen donaciones y que sostienen estos medios, dependen puramente de Dios y de lo que ponga en sus corazones. Y nosotros tenemos que hacer nuestro trabajo en ese sentido. Creo que es lo que el Padre Molina nos diría, ¿no? Acrecentar esta fe, siempre confiando en la providencia, porque él decía que la bolsa de Dios pues no tiene huecos, no es pequeñita, es generosa, es rebosante, así que tenemos que ser muy confiados en ese sentido y nosotros a nuestro mensaje, a evangelizar. Es verdad, y vemos además, Henry, seguro ustedes también allí, porque trabajamos todos como equipo, pero hay particularidades en cada ciudad, pero vemos incluso esta circunstancia que estamos viviendo tan extraña ahora, está una crisis en muchos sentidos, una crisis del hombre en definitiva, ¿verdad? Vemos cómo NS aporta tantísimo, ¿no? Ustedes lo habrán escuchado en testimonios, personas que con un programa, una oración formativo realmente se cumple ese anhelo del Padre y todavía falta tanto por llegar, pero seguro ustedes también lo perciben, ¿verdad? Sí, esto es muy bonito y esto es un don, el hecho de que el Señor nos permita a veces ver esos frutos, porque uno no sabe a través de los medios de comunicación y ahora con las redes sociales a cuánta gente el Señor llega. De vez en cuando nos va permitiendo ver esos frutos y la verdad es que nos da mucho ánimo, cae uno en la cuenta que verdaderamente uno es un instrumento a través del cual el Señor hace sus milagros, tantas conversiones, tanto sentido de gratitud de nuestros oyentes, tanto acompañamiento. Entonces solo queda darle gracias a Dios por todas esas cosas. Qué bello. Y seguramente también, Henry, ya centrándonos al tema de nuestra invitación hoy día, una de las cosas que el Padre soñaría y diría, lo ha dicho nuestra directora ejecutiva también en una reciente entrevista a otro medio, pero era plasmar esa forma de ser de Dios, llevarla a la pantalla, ¿no? Y lo que uno pensaría en los años 60, 70, evidentemente hay apóstoles también grandes, como el Padre Peyton, por supuesto, etcétera, pero uno diría, pues bueno, eso resulta como un sueño, pero mira, ya NS ha dado unos primeros pasos gigantes, en realidad también, en la labor de producción audiovisual concreta de las parábolas. Cuéntanos un poquito a qué nos estamos refiriendo y en esta concreta del Buen Samaritano, donde tú, no sé si en la anterior también, has estado a cargo del guión, entre otras cosas, y si algún amigo nos está siguiendo por internet y las redes, verá que el personaje principal se parece a Henry Moreno. Cuéntanos. Bueno, esto ha sido todo un proceso, ¿eh? De hecho,
hay un aporte de todo NSE en los distintos sitios donde está, especialmente en el Perú. También ha participado NSE Chile, con don Francisco Buscamaita, Juan Carlos Buscamaita, que está por acá, en el Perú. Pero ha sido un proceso de aprendizaje. Nosotros es la primera vez que nos enfrentamos ante un proyecto cinematográfico. Pero lo que hay que tener en cuenta es que años antes se han venido formando áreas en la parte técnica, por ejemplo, muy especial allá en Arequipa, con toda la experiencia que ustedes tienen, en la parte artística que se empezó en el Cusco, cuando se empezaron a presentar los viacrucis en vivo, se presentaban en los distintos colegios, en los didascalios, en las municipalidades, se fue formando un proyecto artístico, unas personas encargadas del vestuario, unas personas encargadas del arte, y esto sin tener esos títulos todavía, sino simplemente trabajando de manera muy sencilla, Dios fue preparando eso. En algún momento llega la hermana María Esther, que es nuestra directora ejecutiva, y quiere plasmar ya este proyecto, y cuando lo plantea, el hecho de que lo queramos hacer como un cortometraje y hacer cine, pues wow, todos a temblar, porque no teníamos ninguna experiencia, pero el padre Molina tenía una frase que ha impulsado muchos de los proyectos que él ha realizado: hay que hacer nacer a la criatura y ya después veremos cómo se le da de comer. Dios es providente. De esta manera nos lanzamos en la primera producción, que fue la del Hijo Pródigo. Ahí yo no tuve mucho que ver con el guión, estuve más en la parte de apoyo actoral junto con mi esposa Paola. Y inicialmente hubo un equipo de producción de Lima, al cual se contrató porque la idea era poder aprender toda la parte técnica, sobre todo a nivel de la dirección, a nivel del manejo de la cámara y de estos aspectos. Y estuvimos todo el equipo, podríamos decir que el 80% del equipo era NSE, pero ese 20% fundamental de la dirección, de arte, de fotografía, era de una productora de Lima, pero estuvimos muy atentos aprendiendo. La verdad que agradecemos mucho esa experiencia. Y ya para el segundo cortometraje, que ha sido este que has mencionado, El Buen Samaritano, que fue hecho en agosto de 2018 en la comunidad campesina de Checopuca, una comunidad de las tantas que atiende nuestro apostolado en las periferias del Cusco, pues tenía unos paisajes espléndidos que envidiaría cualquier productora, y allí empezamos a realizar una experiencia en donde esta vez solamente fue el director, el querido amigo Tomás, que venía de la ciudad de Lima, y el resto del equipo NSE. Y fue una experiencia muy bonita. Ahora nos podemos detallar un poquitico más en esto. Y finalmente, que es también una sorpresa que ya llegará seguramente a las redes, pudimos rodar el 100% del equipo NSE, ya la tercera producción, que ha sido La Oveja Perdida y La Dracma Perdida, que aún no sale, pero que ya está pronto por salir. Entonces, para dar a entender que ha sido un proceso, ¿no, Hernán? ¡Qué maravilla! Nos toca ir a una pausa, y yo, antes de irnos a una pausa y los amigos quedarse allí y nos cuentes más detalles de esto, y también cómo se vive un ambiente de grabación en clave de fe, ¿no? Porque entiendo que en ambientes no de fe, nos lo decía nuestro amigo del equipo de NSE en Chile, Francisco Buscamaita, es otro ambiente a veces también, ¿no? Distinto, pero... Henry, yo sé que tú con esa comunidad de Checopuca, si lo digo bien, y ojo que yo nací en Cusco, pero no me sé los nombres bien, me parece que tú has hecho algo allí distinto de cuestiones cinematográficas. ¿Por qué no dices en 1 o 2 minutitos a qué te has dedicado? Porque uno dice, bueno, ya con esto de la misión y con ser esposo y papá ya tienes suficiente. ¿Qué solías hacer tú allí los fines de semana, Henry? Pues tenía la fortuna en el Cusco, digamos que los papás que estábamos en el apostolado con las misiones, éramos ministros de la Eucaristía, teníamos que ir todos los fines de semana, cada uno a una distinta comunidad campesina. Esta queda más o menos a unos 40 minutos del Cusco. Iba con mi esposa y a veces con mis hijas a hacer un apostolado todas las semanas a esta comunidad. Podíamos llevarle al Señor, hacíamos una pequeña celebración de la palabra, en ausencia del sacerdote, porque el sacerdote no puede, demasiado ocupado para llegar a estas comunidades, pero nosotros éramos como su brazo para poder prepararlos en las catequesis, que luego el sacerdote pudiera venir y celebrar bautismos, primeras comuniones, etc. Así que esta fue la manera que conocimos este lugar maravilloso, y el saludo para todos los amigos de Checopuca, si es que nos ven y nos escuchan, porque verdaderamente que quedó allí se quedó nuestro corazón allá, y siempre pedimos mucho por ellos y lo llevamos en el corazón. Es verdad. Pues Henry, te tengo que invitar a una pausa brevísima y se nos ha pasado el tiempo para el último bloque, ir a los detalles, sí, que nos cuente las anécdotas, pero también ese trasfondo de qué es lo que el padre Molina
quiso, porque uno diría, bueno, ¿por qué comenzar por las parábolas? ¿No? ¿Por qué no comenzar con otra parte del Evangelio? Yo qué sé, ¿por qué las parábolas? Y justo lo que se llaman, si no me equivoco, las parábolas de la misericordia, ¿no? ¿Por qué el Padre y por qué ha querido en ese empezar estos primeros grandes pasos con este tema? Henry, una brevísima pausa y continuamos, ¿te parece? Perfecto, muchas gracias. A los amigos de NSE también les invitamos a una brevísima pausa. Estamos hablando sobre esta parábola del buen samaritano, que el equipo de NSE, su segunda producción, que está compartiendo muy contentos con todos ustedes. Nos acompaña el actor principal, no nos ha dicho nada todavía, y que también ha hecho el guión de esta producción cinematográfica de este corto, Henry Fermet Moreno Tavisco, esposo, padre de familia, ahora en misión, es artista de formación profesional que nos acompaña en esta entrevista. Enseguida continuamos en Hacia el Encuentro con Dios. No se muevan. Continuamos ya con la parte final de Hacia el Encuentro con Dios, este espacio semanal que el equipo de NSE Perú, aquí desde la ciudad de Arequipa, comparte para todos ustedes. Estamos compartiendo el tema de hoy, la entrevista de hoy, con un miembro de nuestro equipo, de la familia, la casa de NSE, nuestro hermano en misión y compañero Henry Fermet Moreno Tavisco. Él es colombiano de nacionalidad, ya nos lo ha dicho, es esposo, padre de familia, 6 hijas aquí y un hijo en el cielo, si lo he dicho bien, Henry, y pues ha estado encargado del guión, una parte muy delicada e importante, en una preparación cinematográfica, estos primeros pasos, que todos juntos, amigos de NSE, lo hacemos, porque el equipo aquí trabaja, pero somos todos ustedes, con sus oraciones, su colaboración también, que se va haciendo estos pasos. Así que, Henry, nuevamente, bienvenido, y gracias. Y te habíamos hecho la pregunta, ¿por qué el Padre Molina o por qué NSE ha querido empezar con estas parábolas como sus primeros pasos? ¿Por qué no empezar, yo qué sé, con la pasión del Señor o una cosa así? Adelante. Bueno, el Padre Molina siempre quiso y tocó mucho el tema de las parábolas de la misericordia en sus predicaciones, en sus ejercicios espirituales, y el Padre no era solamente que las mencionaba y las explicaba desde un punto de vista del intelecto, sino era que vibraba el Padre Molina, casi que escenificaba él mismo, hacía los personajes cuando hacía sus prédicas, y cuando uno escucha sus audios, pues verdaderamente uno lo siente vivo allí. Entonces, por un lado está claro que al Padre le llamaba mucho la atención, pero sobre todo este tema de las parábolas porque sintetizan la enseñanza de Jesús en una historia. Y esto es muy concreto y esto llega mucho a la gente. El Señor utilizaba parábolas porque era la manera sencilla de llegar a la gente, de hacerse entender con los ejemplos cotidianos. Y el Padre quería que llegáramos también con esta cotidianidad sencilla a los corazones de la gente. Las parábolas llevan en sí un mensaje muy concreto para cada uno de nosotros y nos llega de una manera sencilla como a niños, como cuando nos cuentan una historia que tanto nos gusta. Entonces yo creo que esa fue la motivación siempre muy especial de poder hacer las parábolas y especialmente las parábolas de la misericordia. Qué bonito, permíteme, porque además uno escuchando al Padre los audios que han quedado y algunos ya se pasan en NSE también, las prédicas, pero a veces algunos podrían creer que el Padre era como muy estricto, muy, no sé, exigente también en el sentido no positivo, pero como bien dices, Henry, él no solo en esas magníficas predicaciones, él que se ponía allí, sino también sabemos que lo vivía dentro de esa pequeña, digamos, seguidores que querían vivir el Evangelio, como él decía, ¿verdad? Entonces, en actos, en perdonar él mismo, cuántas veces, y como bien dices, no solo enseñando, sino viviendo, ¿verdad? Y claro, viene muy bien el empezar con las parábolas, con eso mágico que tienen, que es como hacerte presente una realidad importante. Cuéntanos un poquito entonces ahora acerca de esta segunda producción cinematográfica, este corto del buen samaritano, que ha significado para ti también hacer el guión, adentrarte allí y pasarlo todo al lenguaje cinematográfico.
Así es, esta segunda parábola del buen samaritano, por las interpretaciones que dan los padres de la iglesia y la tradición de la iglesia, se sabe que está asociada a Cristo. El hecho de que haya tenido que hacer el rol protagónico obedece también a que tuve la oportunidad de hacer el personaje de Jesús en los Vía Crucis durante muchos años. Entonces, como que calzaba, ¿no? Prácticamente me dijeron, ya, usted es el que lo hace. El libreto, pues también me ha gustado mucho siempre el poder escribir y ha sido toda una experiencia el aprender cómo se hacen los libretos para cine. Como estudié artes escénicas, entendía un poco de la dramaturgia y ahora fue a acoplar el lenguaje de la dramaturgia a los términos técnicos que implica un guión cinematográfico. El hecho de el sitio que se escogió de Chacopuca, me acuerdo que desde que lo habíamos conocido, veíamos las ovejas, los paisajes, siempre pensamos que era perfecto para realizar alguna escena del Evangelio y se nos dio la oportunidad, así que fuimos allí a esta perfecta locación, empezamos a realizar esta producción. Quiero rescatar lo que tú mencionabas, cuando conformamos el equipo de NSE, ha sido muy bonito porque digamos que la primera experiencia que tuvimos en algunos sentidos nos resultaba un poco extraña porque venía con este ambiente que se suele vivir en las producciones de afuera, del mundo, podríamos decir. Pero qué bonito es cuando podemos hacer un trabajo donde siempre hay una carga espiritual fuerte, donde el equipo está totalmente compenetrado con el Evangelio, con Cristo, con que podemos hacer una oración diaria, con que podemos tener a la Santa Misa diaria en un proyecto tan especial como el sostén para que todo salga bien, el hecho de que todos tengamos esa comprensión, esa disponibilidad, eso hace que la experiencia cinematográfica, y tú lo sabes bien, sea una cosa totalmente distinta a como suele ser afuera, donde se manejan a veces tensiones, muchas veces por requerimientos financieros, requerimientos de tiempo, pautas que da el mundo, pero no es eso lo que nosotros buscábamos. Entonces, en este sentido ha sido muy enriquecedor el trabajo con todo el equipo NSE de Arequipa, en Chile, de Cusco, de Lima, ha sido muy bonito. Otra experiencia muy bonita es que los actores que conformaban el equipo, algunos fueron sacados de los cursos de radioteatro que se hacen aquí en Lima, que hace Paola, y eran personas que no tenían experiencia ninguna, habían adultos mayores, jóvenes, por primera vez se confrontaban contra una cámara, trabajaban con una cámara y lo hicieron muy bien. Entonces, esto fue muy bonito. Anécdotas, por ejemplo, para contar, ustedes verán en el cortometraje la presencia del burro que lleva el hombre herido y que lleva el buen samaritano. Pues resulta que trabajar con animales en cine, y lo experimentamos, no es nada fácil, ¿eh? Así que el burro no caminaba, era el estar alando ahí el burro para que caminara hasta que finalmente nos dimos cuenta que la manera de hacer andar al burro era darle galletas. Entonces andábamos con las galletas ahí en la mochila y le dábamos galletas al burro y ya el burro las olía y ahí seguía la cosa y bueno, entre otras cosas también el camarógrafo Juan Carlos Suscamaita se montó encima del burro, lo hizo caer. Pasan muchas cosas en estas producciones. Cuéntanos, ¿cuál es la duración total de esta segunda producción? ¿Y cuánto tiempo tomó el prepararlo, ¿no? Porque a veces también a los que no conocemos esto nos suele sorprender, ¿no? Porque uno ve a veces producciones más pequeñas o más largas, pero hay todo un trabajo previo en la elaboración, por ejemplo, ¿no? Y también los horarios, no sé, de grabación y todo esto. Es un trabajo de preproducción que es antes de llegar al rodaje, que no sé, dependiendo del proyecto, pero puede tomar unos 3, 4 meses, incluso hasta 6 meses. Hay que abordar primero la lectura de la parábola, hacer un trabajo de investigación de toda la interpretación y la tradición de la iglesia con respecto a la parábola del buen samaritano, por ejemplo. Luego, el reto de intentar en la construcción del libreto conservar lo más fiel posible lo que Cristo quiso plasmar en esa parábola y no que por interpretaciones y elucubraciones artísticas y muy originales uno se desvíe. Ahí el gran riesgo, mantenerse, eso lo quería mucho el padre Molina, en ese recto medio. Tuvimos la fortuna de que no tuvimos que buscar mucho las locaciones porque eso también lleva tiempo, pero sí que cuando la encontramos hubo un equipo que se trasladó allí, estuvo mirando todas las locaciones. Luego está el transformar el libreto a los planos, porque eso tiene que quedar fijo para que en cuestión de 3 días o 4 días máximo hiciéramos todo el rodaje.
se sabe que la experiencia cinematográfica no se rueda, no se graba en la misma secuencia que va la parábola. A veces graba una escena del comienzo, de pronto otra del final, porque si no se hace así, se desaprovecha la luz del día, la locación en donde uno está. Son muchas implicaciones. Luego está el trabajo del rodaje, que como digo son 3 o 4 días, y finalmente, una vez que se ha grabado todo, el trabajo de postproducción, que eso sobre todo lo hace el editor, Juan Carlos Uscamaita, que es ahí el experto, junto con Francisco. Se hace junto con la hermana María Esther, viendo que todos los empalmes, la edición quede bien, luego se le pone la música, o sea, es todo un trabajo bien interesante. ¿Cuánto dura este segundo corto actualmente, más o menos? Actualmente se ha hecho una edición, que es la que está en YouTube, que está sobre los de 8 a 9 minutos, creo. Entonces, para un trabajo así, de esa duración final, estamos hablando probablemente unos 3 o 4 meses de trabajo total. Sí, digamos que intenso, se puede. Nosotros hemos visto que en ese tiempo, por lo menos 3 o 4, no total, pero sí en preproducción y producción. Luego la postproducción se puede hacer, si uno tiene toda la disponibilidad de tiempo, de 1 a 2 meses, más o menos. O sea que estaríamos hablando en total, más o menos de unos 6 meses, si hay una concentración total de equipo laboral, disponibilidad total. A veces, como todos hacemos tantas cosas, se empieza a extender un poco, ¿no? Entonces, la idea no es dejarlo extender mucho porque las cosas se van enfriando, las ideas se van enfriando. Hay que intentar hacerlo lo más corto posible. Y esto me parece importante recalcarlo, Henry, porque pues ojalá muchos amigos seguro también dicen, bueno, ¿cuándo vienen más parábolas? ¿O cuánto más de mayor duración? Pero requiere también de, como has dicho, ese tiempo, esa disponibilidad, personas y también la oración y la colaboración de todos nosotros. Y cuánto más bien todavía podría hacerse si más personas podemos sumarnos, ¿verdad? Podemos también poner a disposición lo que tengamos, nuestra oración, nuestro tiempo, nuestros recursos u otros dones o talentos para poder avanzar con tareas y evangelizar, ¿verdad? Como hace falta un ambiente que seguro lo has visto tú también y coincide, un lugar donde el Padre Molina lo dice de otro modo, pero se extraña tanto la presencia de Dios y no solo, digamos, en el plano religioso, sino en un mínimo plano natural, esa ausencia de lo bello, lo bueno y lo verdadero que has comentado tú. Hay tanta frivolidad, por no decir otras palabras, en tantas producciones y se generan con tanto. Cada día creo que el mundo sube o produce películas y cómo nos cuesta al ámbito de la fe acometer con más fuerza este ambiente, Henry. Sí, eso es verdad. Además que es como que el medio se ha acostumbrado a tocar temas tan frívolos y en las Sagradas Escrituras hay tantos temas esenciales, se podrían hacer tantas películas con una buena fe, con belleza, con estética, con un buen mensaje y hace falta acometer. Nosotros somos un granito, pero la idea es que se vayan sumando y cada persona, fíjense que no necesita tener una experiencia, sino querer. Decir, me interesa este tema de los cortometrajes, me interesa poder hacer parte del equipo y nos pueden contactar y seguramente ahora que se resuelva toda esta situación, Dios mediante, con la ayuda de la Virgen, seguiremos haciendo producciones. Ahora en octubre que se cumple el centenario del Padre Molina, la idea es que salgan a YouTube las 2 parábolas que hacen falta, la de la oveja perdida y la del alma perdida, y ahí tendremos 4 parábolas, 4 muestras de que con pocas cosas, con muchas ganas, con la gracia de Dios, se puede evangelizar. Qué bien. Tenemos que irnos despidiendo, pero tenemos unos minutitos y esta frase, compartirla contigo, Henry, además de algo que quieras añadir, de este deseo que Dios suscitó en el Padre Molina, ¿no? A quien le debemos estar, los que estamos aquí, ha sido el vehículo que Dios ha querido para nosotros encontrar la fe, que es bellísimo, que es invalorable. Y el Padre Molina como que decía en una predicación, la misma que he mencionado, decía, debemos no cejar en nuestro clamar a Dios hasta sentirnos fuertemente interesados en el apostolado científico-técnico y en los de los medios de comunicación, porque es cierto que el no uso actual de la técnica y de los medios de comunicación influye y repercute de un modo enorme, fantástico en gran parte de la humanidad, tremendo y real hecho actual. Probablemente estamos hablando de los inicios de los 70s, pero qué duda cabe de esta visión profética del Padre Molina.
Claro, es una responsabilidad y un compromiso en el cual tenemos que estar. Si hay tantas cosas que a través de las redes, lamentablemente en su mayoría no dejan un buen mensaje, nosotros tenemos el deber y el compromiso como católicos, como cristianos, de dejar un buen mensaje ahí. No es una cosa de si yo quiero o no quiero, si yo estoy llamado para eso, tengo que tener ese cumplimiento del deber. Y luego, sabiendo que Dios me llama a eso, poner todos los medios para que las cosas salgan cada vez de la mejor manera. Pues muy bien. ¿Qué nos podrías decir? Yo sé que tú también quieres mucho a la Virgen. A ver, ¿qué nos puedes decir un poquito respecto quizá a esta labor de comunicación, Henry? De comunicación en la que estamos ahora llamados, y el papel de la Virgen Santísima, ¿no? Para animarnos, porque repito, una experiencia que es palpable es sentirnos tan pequeños, ¿no? Ante una realidad gigantesca que es toda la parte de producción audiovisual. Dos cosas. Primero, darle las gracias a la Virgen porque yo no estaría en los medios de comunicación si no hubiera sido por ella, junto con mi esposa. Ella fue la que nos puso en esa academia de artes y la que sabía qué era lo que estaba haciendo cuando nosotros teníamos sueños totalmente contrarios a la fe, porque allí no sabíamos nada, pero ella sí que sabía lo que hacía. Entonces, un sentido de gratitud. Y lo segundo, que cuando ya uno la conoce, sabe que lo que ella le pide a uno es que sea instrumento dócil en las manos de Dios, para que a través de los medios de comunicación sea Él el que llegue con su mensaje. Nosotros a trabajar, a dejar que la verdad nos penetre y comunicarla, tratar de ser lo más transparente posible, como fue ella, que reflejaba todo lo que era Dios, todo lo que era Jesús, pues nosotros, sus hijos, dejar que así sea, y creo que Nuestra Señora del Encuentro es eso lo que intenta hacer, precisamente suscitar encuentros, no solamente para la demás gente que no ha conocido el amor de Dios, sino también nosotros los que decimos que lo conocemos, para que cada vez seamos más transparentes. Finalmente, quizás está trabajando en un proyecto o idea, Henry, sobre, no sé, algo sobre el Padre Molina o la Virgen en algún futuro que nos puedas mencionar. No nos esté escuchando ni viendo nadie, no te preocupes. Bueno, de hecho había un proyecto que, bueno, por toda esta situación no se pudo realizar, pero que se quería hacer una obra de teatro donde se contara la vida del Padre Molina. Tenemos una deuda enorme con el Padre Molina, enorme, para poder acercar su vida a tanta gente que sé que si la conociera, la transformaría como ha transformado la nuestra. No siempre ha sido fácil, a veces se dice en casa de herrero cuchara de palo, pero la vida del Padre Molina, de lo que estoy seguro, es que es una vida tan rica que se podría llevar al cine. Lo que pasa es que es de grandes dimensiones, pero un primer paso sería hacerla en teatro. Teníamos este proyecto, esperemos que pronto lo podamos realizar. Muy bien, pues Henry Moreno, muchas gracias, miembro del equipo de NS Lima. La Virgen bendiga a tu familia, que sigamos adelante en esa labor y esperamos tenerte para otros temas. Desde ya, ¿por qué no? El testimonio de la familia en esta misión, que solo nos has dicho una parte, pero había tantas cosas que nos puedes comentar. Si Dios quiere, te esperamos tener en otro momento y un saludo cordial a la distancia. Muchísimas gracias por tu invitación y el saludo a todos los oyentes y televidentes. Muchísimas gracias, Henry. Hasta pronto. Hasta pronto. A los amigos de Nuestra Señora del Encuentro con Dios, muchas gracias también por estar aquí con nuestra programación que promueve esta cultura distinta del bien, de la verdad, de la belleza según Dios. Con nosotros, si Dios quiere, hasta otra ocasión en Hacia el Encuentro con Dios.